Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues en esencia el instructivo, aquí voy a compartir el que tengo acá. En últimas, el instructivo, lo que hace la contaduría es que lo indexa, ¿no? O sea, todos los años, ¿no? O sea, digamos que en el año 2017, cuando estábamos en el proceso de convergencia, ¿sí? La contaduría dio unas instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de cómo es que se registraban los activos de menor cuantía, ¿sí? Y estableció que dependiendo de qué, del costo, ¿cierto? Entonces, para esa época fijó que dice, dice acá que las entidades de gobierno podrán afectar la depreciación de activos adquiridos durante este periodo por su valor total sin considerar su vida útil cuando el valor de la adquisición sea igual o inferior a 1.592.000 monedas corrientes equivalentes ¿a qué? A 50 VTs. Normalmente ese es como el ratio para hacer medición de la propiedad, planta y equipo. Pues porque hay muchos activos que son de menor cuantía, pero que en últimas terminan es saturando la operación contable, ¿cierto? Le digo, bueno, los activos que tengan un valor superior a 50 VTs se pueden registrar como propiedad, planta y equipo. Y por otra parte, los activos que sean considerando los bienes de medio salario mínimo mensual legal vigente del mismo procedimiento contable, establece que esos bienes adquiridos por un valor igual o superior a 0.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes podrán registrarse como activos o como gastos. Cuando la entidad contable pública registre estos bienes como activo, aplica el procedimiento de depreciación por activos de menor cuantía. Entonces, pues eso, digamos, debe quedar establecido directamente ¿en dónde? En la política contable. Lo que pasa es que a los activos de menor cuantía habrá que hacerles un seguimiento de control, porque no, o sea, lastimosamente las entidades públicas a veces suceden esas Profe, situaciones. disculpe. Señor, Profe, lo que sucede es que este instructivo quedó desvirtuado en el 2017. Hasta ahí se aplicó y a partir del 2018, por aplicación de normas internacionales, desaparece esta instrucción porque ya son las entidades las que determinan los topes de manejo como propiedad, planta y equipo, y lo demás ya no existe esa depreciación en el periodo contable, porque de hecho lo que se está es manejando como llevando directamente el gasto y llevándoles un control administrativo. Entonces, esta exactamente. institución desapareció en el 2017. Sí, lo que pasa es que como todo tiene que ver más que todo es con la política contable de la entidad, ¿cierto? De acuerdo a digamos que, a los parámetros, ¿cierto? Lo que pasa es que también como las entidades de control, ¿cierto? En el manejo de los inventarios, pues eh, anteriormente, pues era como si las contralorías les exigieran a las entidades de que todo lo que compraran lo registraran para supuestamente el control de que no fuera, de que no hubiera haber un deterioro, ¿no? En el patrimonio de la entidad, ¿cierto? Pero eso definitivamente lo que tenía era que las contabilidades estuvieran llenas de una cantidad de, entre comillas, de basura, ¿cierto? Porque no atendían la realidad y la esencia económica de la entidad, ¿cierto?
ya como usted muy bien lo menciona, ya a partir de la vigencia del 2018, pues es la entidad la que en sus políticas contables establece el valor a capitalizar. En la Agencia Nacional de Minería, doctor, ¿en cuánto está el valor a capitalizar en la política de propiedad, planta y equipo? Pues acá, de alguna forma, sí tomamos como de referencia casualmente este instructivo y Sí, continuamos exactamente. estableciendo que se incorporaría como propiedad planta de equipo aquellos bienes de carácter devolutivo cuyo costo de adquisición superara los 50 VTs. Muy bien, o sea, siempre sí, igual esto, el instructivo pues sirvió como de referencia, ¿no? Porque es que también esto, digamos, recuerdo en una entidad territorial que hubo un tema, un hallazgo disciplinario y fiscal por el tema de unos discos duros, ¿cierto? Que la entidad compró unos discos duros y los entregó, ¿cierto? Pero después nadie entregó el disco duro, o sea, todos se los llevaron, ¿cierto? Entonces la Contraloría decía que la Contraloría en el hallazgo determinaba un detrimento patrimonial, pues derivado de que, pues puede que el artículo en su unidad tuviera un costo inclusive inferior a medio salario mínimo, pero dado el volumen, sí puede generar un impacto. Entonces, por eso es que las personas, el encargado del almacén de la entidad, de hacerle ese seguimiento y ese control, pues como usted lo menciona, esos son elementos de carácter devolutivo que el empleado o funcionario pues tiene que entregarlo en el momento en que ya no esté en la entidad o que decida irse y así evitarse todos los contratiempos con estas entidades de control, ¿sí? Entonces sigamos acá con la. Dentro de esa medición inicial, ejemplo, ¿cierto? Al costo, incluye en el caso, ejemplo, de las plantas productoras, todos los desembolsos realizados en actividades necesarias para plantarlas y cultivarlas antes de estar en la ubicación y condición necesaria para producir productos agrícolas, ¿sí? Es decir, todo lo que se intervenga en ese cultivo hará parte del costo de esa planta productora. Para los activos producidos para la venta utilizados por la entidad, incluye los costos de transformación incurrido para obtener dicho activo, eliminando la posible ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. No incluye el costo de transformación, las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados. Los activos recibidos en permuta, ahí también hay unas particularidades, ¿sí? Por lo menos su medición será por el valor razonable y a falta de este, por el valor razonable de los bienes entregados. Entonces, a veces cuando una entidad recibe activos en permuta, pues normalmente el costo que debo que llevarle, cuando no hay una medición fiable, debo que llevarle como mínimo el costo que estaba registrado en la otra entidad, ¿sí? Este costo incluirá desembolsos directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso, ¿sí? Activos adquiridos en arrendamiento financiero, el famoso leasing, de acuerdo con lo previsto en la norma de arrendamientos financieros, porque para ello hay una norma especialmente. Los activos en arrendamiento financiero también tienen que ver su registro, tienen que ver también mucho con eh, el valor o el tiempo estimado de ese arrendamiento financiero. Entonces, ejemplo, si se va a adquirir un bien inmueble a 15 años y el valor de los cánones representa una materialidad frente al valor del costo,
definitivamente se debe registrar como una propiedad, planta y equipo. Pero si definitivamente ese arrendamiento financiero no tiene un valor similar, pues sencillamente será un gasto, ¿cierto? Eso sucede porque, digamos, porque en la norma de arrendamientos financieros se tiene en cuenta es el valor presente de los cánones pagados. Anteriormente, que decidía si se registraba como arrendamiento financiero o gasto, era el contrato. Ahora, en la norma, hay que tener en cuenta es el valor presente de los cánones que tenga realidad con el costo, la realidad económica con el costo de la propiedad, planta y equipo. Los activos adquiridos sin cargo o por contraprestación simbólica, ¿sí? De acuerdo con lo previsto en la norma de subvenciones, ¿sí? Sobre todo para las empresas, el valor determinado bajo esta norma se adiciona cualquier desembolso directamente atribuible a la preparación del activo para el uso en que se pretende darle. El componente financiero, ¿sí? Cuando hablamos de activo acto, es que en normas internacionales el concepto activo acto quiere decir que no está lista para su uso, que apenas se encuentra en ese proceso, ¿cierto? Entonces dice que cuando la categoría como activo acto, si cumple se capitaliza con mayor valor del costo, si no cumple se reconoce como gasto por intereses de acuerdo en la norma de cuentas por pagar. Se requiere necesariamente de un periodo sustancial para estar en condiciones de utilización, de venta, de explotación o generación de rentas o plusvalías. Entonces, cuando el activo se considera que está apto es porque tiene que tener necesariamente un periodo sustancial para ponerlo en condiciones de utilización. Y los bienes adquiridos cuyo plazo excede el plazo normal del crédito en el componente financiero, ¿sí? Se reconoce como gasto por intereses de acuerdo a la norma de cuentas por pagar, ¿sí? Si no cumple condiciones de activo apto, ¿cierto? Entonces, el componente financiero que excede al plazo normal del crédito es cuando se excede el plazo de acuerdo a la vida útil. Entonces, como decíamos, entonces, en los inventarios, el inventario es considerado un activo corriente. Entonces, el plazo máximo de financiación para que tenga relevancia y, y no se exceda debe ser de un año. Si ya se excede un año, rompe las condiciones normales del crédito y hace que ese gasto por intereses no tenga que contabilizarse por aparte. En la medición posterior, y aquí en la medición posterior, pues entonces vamos a encontrar, es el tema de qué, de la depreciación, que es totalmente diferente al deterioro del activo, ¿sí? Entonces, en la medición posterior entra a jugar, ¿sí? El valor en libros menos depreciación acumulada y deterioro acumulado. Esa depreciación, ¿sí? Que es una distribución sistemática del monto depreciable del activo o sus componentes a lo largo de una vida útil. Ese valor del activo o sus componentes menos el valor residual. La norma internacional también hizo referencia a todo el tema del valor de residual o como se conoce también con el concepto del valor, el famoso valor de salvamento. Y lo que dice es que el valor presente de la disposición futura, ¿cierto? Menos el valor presente de los costos estimados de la disposición, siempre que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas a lo largo de la vida útil. El valor residual de un activo puede ser cero, así es. O sea, no necesariamente el valor residual debe llevar un costo, puede ser también cero. Normalmente el valor residual se utiliza mucho para las empresas que son contribuyentes de renta, porque es no permitir que quede totalmente descapitalizado los activos, sino que quede como un valor ahí de salvamento de ese activo, o que sea un valor que se estime lo que yo pueda recuperar de ese activo al final de esa vida útil. Entonces, normalmente, de acuerdo a la política, se puede colocar que el valor de salvamento o el valor de residual
sea el 10%, de acuerdo a las condiciones particulares de la entidad, ¿sí? En la medición posterior, la vida útil comparado con la vida económica son los temas que pareciera que fueran similares, pero tienen unas diferencias puntuales. La vida útil es el tiempo durante el cual se espera que un activo sea utilizable o el número de unidades de producción o similares que espera obtener el mismo, ¿sí? Por parte de uno o más usuarios, ¿sí? Hay unos criterios para determinar la vida útil. Entonces, la utilidad prevista del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o restricciones sobre su uso, ¿sí? Y la vida económica, que es el periodo durante el cual la entidad espera utilizar el activo o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo. Periodo durante el cual la entidad espera utilizar el activo o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo. Entonces, la vida económica puede ser más relevante de la política contable, de la entidad, digamos, del estudio que tenga la entidad, de, de las condiciones en que se encuentra el activo, del mantenimiento, del tema preventivo. Entonces, cuando un activo tiene unas condiciones preventivas eh, particulares, pues puede que le alargue la vida económica al activo, ¿cierto? Y la vida útil, ¿cierto? Puede ser menor o a la vida económica, porque la vida útil también depende, en el caso de Colombia, pues existe, de acuerdo al decreto único reglamentario, unas vidas útiles estimadas por la Dirección de Impuestos Nacionales, sobre todo para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque están destinadas al tema tributario, ¿sí? Al tema tributario, ¿sí? Entonces, lo que pueda deducir del tema de renta, ¿sí? La depreciación, ¿sí? La depreciación dice que iniciará cuando el activo esté disponible para su uso, es decir, que se encuentre en la ubicación y condiciones para operar, ¿cierto? Afectará el resultado del periodo, excepto cuando se deba incluir en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la norma de inventarios o intangibles, ¿sí? Dentro de la depreciación por componentes, ¿sí? Se debe realizarse de forma separada, excepto cuando hay agrupaciones de partes significativas cuya vida útil y método de depreciación coincidan. Cuando la parte no tiene un costo significativo, se pueden agrupar con el resto del elemento para efectos de depreciación. Entonces, depreciar por componentes, pues a veces, si yo no recibo, si yo no, si, sin la depreciación por componentes, yo no registro por componentes, yo lo registro por componentes, pues difícilmente lo puedo hacer así. Entonces, hay que tener claro es que para poder depreciar por componentes, debo registrar el elemento de propiedad, planta y equipo de igual forma por componentes, ¿sí? Entonces, y poder de ahí, pues establecer los valores, cómo es que lo voy a depreciar, ¿sí? El valor depreciable del activo es el que se distribuye sistemáticamente durante la vida útil mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo, que puede ser método lineal, depreciación decreciente, unidades de producción. Pero soy en la entidad de acuerdo a la esencia económica de la entidad, pues
se debe estipular el método que más le encaje a la entidad, ¿cierto? Método de línea recta o, el método, o si es por kilómetros recorridos o si es por unidades producidas, o sea, pero normalmente es que en estas entidades de gobierno, como la Agencia Nacional de Minería, el método de apreciación más usado sea el lineal, porque es el que tomo de acuerdo a una vida útil y me hace, entre otras cosas, más sencilla mi operación y mi registro contable, ¿sí? Que de pronto yo ponerme a calcular por método decreciente, por unidades de producción, si no le hago un seguimiento a, a, a la planta, etcétera, etcétera. Entonces, este método de unidades de producción es muy utilizado en empresas transformadoras de materia prima, ¿sí? Empresas transformadoras de materia prima. Entonces, hay que tener en cuenta que esto, tener un criterio de uniformidad, pero digamos que sea uniforme en todos los periodos, a menos que se haya cambiado en el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Entonces, ahí entonces tendría que hacer eso, tendría que hacer que un ajuste, como vimos en los ejercicios, en la política contable, ¿sí? Entonces, antes del nuevo marco normativo se usaba que cuando el bien se deja, el bien se dejaba de utilizar, se suspendía la depreciación, ¿cierto? De acuerdo al nuevo marco normativo, ya no. Dice, la depreciación solamente se suspende cuando se produzca la baja en cuentas, es decir, cuando se deteriore, cuando salga del balance, ¿cierto? O cuando el valor residual supere el valor en libros. No se suspende cuando está en desuso, cuando ha sido retirado del servicio o cuando es objeto de reparación y mantenimiento, ¿cierto? Entonces, no se suspende la depreciación, ¿sí? Si se utiliza el método de depreciación en función del uso, ¿sí? Kilómetros recorridos, unidades producidas, el cargo por depreciación puede ser nulo cuando no tenga lugar actividad de producción. Entonces, si deprecio por unidades producidas, la máquina, pero la máquina está en desuso, entonces, como deprecio por ese método particular, entonces lo que voy a hacer es que esa depreciación es cero, es nula, ¿sí? Pero no porque yo haga un acto administrativo o haga un comité de saneamiento para decir, vamos a suspender la depreciación, no. Simplemente, de efecto cero. La vida útil, el valor residual y el método de depreciación se deben revisar como mínimo al final del periodo contable, ¿cierto? Como mínimo al final del periodo contable. Si hay cambios significativos en estas variables, reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, los cambios se contabilizan como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la norma de políticas, cambios de estimaciones y corrección de errores contables. Para efectos de su cálculo, se aplicará lo definido en la norma de deterioro. Entonces, un ejemplo puede ser, una casa estaba así, un hecho exógeno queda deteriorada, entonces esa compensación recibida de terceros por elementos deteriorados o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerán como ingreso en el momento que la compensación sea exigible. ¿Por parte de quién? De las entidades aseguradoras, ¿sí? Entonces, eh, cuando la entidad es contribuyente, pues se entra a mirar
toda la parte de norma tributaria, pero cuando es una entidad de gobierno, realmente no afecta la parte de renta ni nada de ese tema, al no ser contribuyentes. ¿Cuándo es que vamos de baja en cuentas la propiedad, planta y equipo? ¿Sí? Es que vamos de baja en cuentas la propiedad, planta y equipo. Es muy usual que en las entidades ocurran comité o se realicen comité de saneamiento contable o sostenibilidad para dar de baja en cuentas ciertos elementos de propiedad, planta y equipo que de pronto están en desuso, la empresa modernizó, modernizó eh, la propiedad, planta y equipo, entonces decide sacar, como decir, como una subasta de algunos elementos de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Pero habrá que tener en cuenta si contablemente ya está en ceros, ¿cierto? O si tiene un valor dentro de la contabilidad. ¿Bien? Se dará de baja cuando no cumpla los criterios para ser reconocidos como propiedad, planta y equipo. Entonces, ejemplo, disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. Cuando haya pérdida o ganancia originada en la baja, se afectará a la 480805 una ganancia por baja en cuentas de activos no financieros o si hay pérdida, ¿cierto? Es decir, porque se deterioró el elemento, habrá que afectar el gasto, una pérdida en baja de cuentas de activos no financieros. El costo de inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando, ¿sí? Cuando se realicen costos de inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando, se reconocen como mayor valor del activo previo retiro del costo de las inspecciones anteriormente capitalizadas, con independencia de que el costo de la inspección previa haya sido identificado contablemente en la adquisición o construcción del activo, ¿sí? Entonces, puede ser que un activo tenga varias eh, eh, capitalizar varias inspecciones, pero siempre habrá que retirar las anteriores en el costo, en la contabilidad, desincorporarlas, ¿sí? Y utilizar costos estimados de inspección similar futura como indicador del costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o fue construida. Entonces, esto es, digamos que puede que en la realidad en las entidades no sea de tan eh, de un uso tan seguido, pero cuando se presenten estas situaciones, pues eso es lo que refiere la norma, ¿cierto? Que yo debo retirar lo anteriormente capitalizado para incorporar lo nuevo que le capitalice. Cuando un elemento esté conformado por partes físicas con costo significativo con relación al costo total y sea necesaria la sustitución de una de estas partes, la empresa debe reconocer en el activo el costo de sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida, con independencia de que el costo del componente haya sido identificado y depreciado previamente. Si fuera necesario utilizar el costo de sustitución como indicador del costo que el elemento sustituido tenía cuando fue adquirido o construido. Entonces, ahí es un tema que en la realidad contable no es que se utilice mucho, pero que sí está contemplada la norma para cuando se presenten hacerlo de tal forma.
Cuando una propiedad, planta y equipo se reclasifica a propiedad de inversión, ¿sí? Digamos, cuando hay un cambio en su uso en caso de una propiedad, planta y equipo, el, en el fin de la ocupación, o en el caso de un inventario, se inició operación de un arrendamiento operativo a un tercero sobre un activo que estaba destinado para la venta en el curso normal de la operación. Entonces se tendrá que reclasificar hacia propiedades de inversión. Las propiedades de bienes inmuebles que las entidades tengan para uso especial de producir rentas o plusvalías o conjuntos deben estar clasificadas como propiedades de inversión, no pueden estar clasificadas como propiedad, planta y equipo. Y al estar clasificadas en propiedades de inversión, el criterio de medición también cambia, ¿sí? Cuando cuando se clasifica un bien desde propiedad de inversión, cuando hay un cambio en su uso por inicio de ocupación del bien por parte de la entidad, ¿sí? Caso en el cual será propiedad, planta y equipo. Es decir, cuando estaba en propiedad de inversión, ¿sí? Y ahora, si la entidad tenía un edificio, lo tenía rentado o lo tenía utilizado por otra entidad, y si ahora lo va a utilizar para el objeto de la misma, objeto social de la misma, se debe reclasificar entonces de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Cuando hay inicio de un desarrollo con intención de venta, caso en el cual será un inventario. En las propiedades de inversión, el tratamiento para la reclasificación desde y hacia propiedades de inversión. Se mantendrá el valor en libros del activo en la nueva clasificación. No se elimina depreciación acumulada ni pérdidas por deterioro. El valor en libros en la fecha de reclasificación será el costo del activo en la nueva clasificación, ¿sí? Para propiedades, planta y equipo o para inventarios. Y es a partir de la fecha de la reclasificación que se aplicarán todos los requerimientos en la norma correspondiente que se exija. ¿Cuándo se da de baja una propiedad de inversión? Se dará de baja cuando, primero, no cumpla los requerimientos establecidos para ser reconocidos como propiedad de inversión, cuando se disponga del elemento o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o su enajenación. Igual manera, cuando haya pérdida o ganancia en el retiro, se afecta a una ganancia por baja en cuenta de activos no financieros o una pérdida por baja en cuenta de activos no financieros. ¿Qué se debe revelar en la propiedad, planta y equipo? ¿Sí? Entonces, para propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión se revelarán los siguientes aspectos: métodos de depreciación utilizados, vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas, valor en libros, depreciación acumulada, incluyendo pérdidas por el deterioro de valor acumuladas al principio y al final del periodo, valor de las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión en el proceso de construcción, el estado de avance y la fecha estimada de terminación, cambio en la estimación de la vida útil, el método de depreciación, efectos de los resultados producto de la baja en cuentas, informaciones de su condición de bien histórico y cultural cuando haya lugar, ¿cierto? Entonces, aquí por lo menos si miramos, si nosotros observamos, yo que descargué las notas de los estados financieros de la agencia, nos vamos a dar cuenta acá.
Espérenme que yo que ya lo descargué acá. Profe, qué pena, es que hay un compañero que tiene una pregunta en el chat. Sí, señorita. Es que como tengo la pantalla compartida, entonces no observé el chat, sí, señorita. Allá ya lo miro. Acá, bueno, no, Harlington dice, pregunta, o sea que para el caso de los computadores, hasta que la oficina de tecnología no incorpore los temas de licencias y esté listo para ser usado, no puede empezar a depreciarse efectivamente. O sea, efectivamente porque es un tema de licenciamiento, ¿cierto? Y recuerden que las licencias de los computadores hacen parte del costo porque la licencia no se puede desincorporar del computador, ¿cierto? La licencia, por ser un tema de tipo legal, ¿cierto? De tipo legal, lo correcto es que hasta que no esté con el debido licenciamiento, el PC no empiece a utilizarse, ¿cierto? Sí. Independientemente que de pronto lo hayan adquirido y todavía estén sin desempacar, pues lo correcto es que junto con el licenciamiento, entonces automáticamente ahí se empieza a depreciar en el momento de que se ponga el bien en uso, que esté disponible para su uso, ¿sí? Espérame que quiero aquí Profe, mostrar. pero yo creo que eso es muy relativo, porque de hecho cuando usted compra el portátil, no necesariamente viene licenciado, y en el caso de las entidades compran licenciamiento en forma independiente. Y de hecho el equipo en el momento en que usted lo compra debe estar listo para el servicio, que es lo que establece la norma. Porque entonces fácilmente una entidad podría eh, comprar equipos de cómputo y no instalarle licenciamiento, por ejemplo, de Office, pero es que los pueden utilizar para cualquier otro tipo de uso. Pero podría fácilmente dejarlo guardado y la norma dice que así esté guardado, si está nuevo y está disponible para el servicio, se debe empezar a depreciar. Entonces acá no podríamos amarrar la depreciación de un equipo de cómputo a que se le instalen determinadas licencias, porque entonces tendría uno que entrar y decir cuál licencia es la que me sirve o qué es lo que se le tengo que instalar, que fácilmente podría tener incluso licencias gratuitas de Linux y todo este tipo de cosas que no tienen ningún costo. Y creo que se genera ahí una discusión innecesaria. A mí me parece que esos equipos de cómputo, de hecho, a menos que traigan licencias propias incorporadas, por ejemplo, el caso de los portátiles, que normalmente traen por lo menos la licencia del sistema operativo, que es básico, pero esté con el sistema operativo, el equipo está disponible para el servicio. Sí, lo que pasa Me es que, parece que ese punto es un poquito hilar demasiado fino sí, y nos complicaríamos la vida en ese sentido. no, y sí, el doctor tiene razón, sin embargo, doctor, es que a veces las entidades de control son las que molestan por eso, ¿sí ve? O sea, a ver, yo recuerdo que, pues de hecho, cuando hay una licitación de suministros en materia de equipos de computación, eh, debe ir dentro del estudio de mercado y todo el tema debe ir incorporado y los APUs es mejor ir incorporados todo el tema de licenciamiento, porque es que como a veces son las entidades de control las que a veces en los hallazgos, cómo es que la entidad tiene los computadores sin licencia, por el tema doctor, por el tema de todo este de la legalidad de los software, ¿no? O sea, entonces, Los derechos de sí, autor, pero es que por eso le digo, exactamente, sí, profe, es que es independiente. Es más, de hecho, cuando uno da de baja un equipo, no necesariamente da de baja la licencia, porque hoy día exactamente, la sí, mayoría sí, de así entidades es, quieren la licencia de así forma es. Sí. independiente. Mira, precisamente Por eso eso es le un digo, no comentario muy podríamos, acertado. sí, no, por eso Es le un digo que comen- no podríamos amarrar la depreciación de un equipo de cómputo a que se le instalen licencias, porque el equipo de cómputo con el hecho de adquirirlo se lo entregan a uno en funcionamiento y el equipo está listo para ser utilizado. Sí, 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 claro. Cuando su merced se refiere, digamos, al tema de, digamos, como el tan finito, lo que pasa es que, digamos, pues digamos que lo ideal es que los equipos que estén siendo utilizados en entidades públicas pues tengan ese licenciamiento, pero uno a veces
lo que ve es que eso casi no, porque cuando sale ese avisito de que el software esto, sobre todo las licencias de Office, ¿no? Sí, licencias de Office, que sale ese Sí, es que avisito yo como, veo que la pregunta de Harrington está enfocada más o menos en eso. O sea, ¿qué sucede? La agencia hace una compra de 1000 equipos o de 100 equipos de cómputo y resulta que la oficina de tecnología se puede tomar 2 o 3 meses para hacer la asignación de los equipos y mientras hacen la asignación de los equipos y determinan qué software o qué licencia le deben instalar, pues entonces significa que nosotros no podríamos depreciar esos bienes durante esos 3 meses y eso no sería procedente con las normas de contabilidad. Porque sí, o sea, fíjese es que el que, equipo está disponible para el servicio. Otra cosa es que no se le haya colocado alguna cosa particular o un software particular que requieren, pero el equipo está disponible para el servicio. sí, pueden haber hechos particulares, o sea, también cuando se traten de licencias ya muy avanzadas, ¿no? Por lo menos licencias, y dependiendo, Ajá. y dependiendo para el uso, digamos, dependiendo, ejemplo, me imagino que ustedes ahí en la Agencia Nacional de Minería deben tener unos programas especiales en materia de todo este tema de pronto, de, pues, como por la realidad de la agencia, ¿no? Me imagino que tendrán eh, licencias de Corel, de licencias de esto, que no son como tan usadas dentro de el quehacer diario de las oficinas, ¿no? Imagino, ¿no? Pues yo creería que más que todo en la oficina de tecnología que puedan tener algún tipo de licencias especiales de software de programación y algún tipo de sistema operativo especiales, pero además, pues normalmente las licencias son las comunes de Office. Bien, pero lo que dice el doctor es cierto, o sea, pues también esto es, sí, en el momento que se compra el equipo, pues el equipo ya está, digamos, listo para su uso, porque de hecho así se lo entregan y son las como, digamos que en el momento para poder recibir un equipo, lo primero que hay que es corroborar que estén las condiciones listas para su uso, pero sí definitivamente entran digamos, como eh, lo que dice el doctor, no será procedente, entonces 3, 4 meses esto, de que el equipo esté ahí guardado, entonces no se pueda utilizar. Mire, Entonces me de hecho quedó- ahí Harlington está replicando, es que Harlington está sin micrófono y entonces él ahí está afirmando porque él dice, mire, pero entonces en muchos casos no se puede usar por falta de programas para el desempeño de los diferentes funcionarios. Que es que eso sería equivalente a que yo compro un carro y porque no le he mandado a oscurecer los vidrios, entonces yo podría decir que no está disponible para el servicio y entonces no lo depreciaría. Me parece que esas son acciones accesorias a la propiedad planta de equipo como tal, pero por principio, si yo compro un computador, se supone que está disponible para el servicio, porque si no, lo compraría para hacerle mantenimiento y eso no tendría sentido. Y por principio de norma internacional, si el bien está disponible para el servicio, yo debo empezar a depreciarlo. Así es, sí señor. Quiero aquí, yo ya había descargado que es el estado de notas de ustedes, quería que lo miráramos acá, precisamente en las revelaciones que estábamos informando para que todos se dieran cuenta. Entonces, me va a tocar volver a descargar el archivo directamente de la página. Agencia Nacional de Minería. Acá por servicio al ciudadano, trámites y servicios, transparencia es. Para que miremos acá en esa revelación plena. Aquí estaban diciendo firmados.
Ya estoy aquí descargándolo. Descargo. Aquí están observando ustedes el estado de la agencia, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, entonces, por lo menos, entonces, fíjese en el documento, aquí encontramos en los estados financieros un resumen muy importante de las políticas contables de la entidad, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con esto. Fíjese que aquí por lo menos encontramos los criterios de medición para reconocimiento, de ejemplo, de un terreno, ¿cierto? Eh, todo lo que podamos informar de la política de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Establece que la entidad reconocerá como propiedad de planta y equipo los activos tangibles empleados por la entidad para producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para procesos administrativos, los bienes inmuebles que se tengan para generar ingresos productos de arrendamiento, los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado en el arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de la actividad ordinaria de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable, los terrenos, todo. Entonces, fíjense que aquí en este estado, digamos que en este estado de notas, cualquier persona que consulte por el tema de transparencia los estados financieros de la entidad va a poder observar claramente cuáles fueron los criterios de medición que tuvo la agencia para reconocimiento, ejemplo, de propiedad, planta y equipo, y seguramente todo ese resto de componentes. Entonces, aquí dice, la entidad capitalizará estos costos cuando dichos costos sean materiales y representativos, es decir, cuando superen 1000 VTs, ¿cierto? En el caso de costos por desmantelamiento, ¿cierto? Que son el retiro o la rehabilitación del lugar sobre el que se asienten los elementos de propiedad, planta y equipo. Estos costos por desmantelamiento tampoco existían antes de las normas internacionales, no existían. Todo esto lo que ha habido es dándole eh, tratando de que la información contable sea lo más fiel posible a la realidad económica, ¿sí? Aquí también habla de todo lo que se reconocerá por el valor de costos de activos, costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, en fin, todo lo que aquí hablamos también de permutas, como datos, ¿sí? Es decir, que cualquier persona que quiera consultar el estado de notas de la entidad, seguramente acá va a poder encontrar y consultar las inquietudes que tenga acerca de ellos, ¿cierto? Y de manera cualitativa, porque es que precisamente, ¿qué fue de lo importante del estado de notas? Que esta teoría, ¿cierto? Que esta información cualitativa, ¿cierto? Narrada, ¿cierto? Le permita esclarecer a esta parte digamos, de los números, ¿cierto? De las cifras, ¿cierto? Acá están, acá arriba. De manera que cuando uno observa todos estos números en frío, ¿cierto? Entonces, pueda con ese estado de notas irse definitivamente a cada uno de ellos y entender mucho mejor, ¿no? Entonces aquí podemos observar que hay un deterioro acumulado de cuentas por cobrar de
9.586.792.512, pero seguramente si yo bajo y busco la información, ahí me va a explicar por qué se deterioraron esas cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, esa es como lo fundamental de este escenario, de este estado de notas que aparece nuevamente, porque es que antiguamente las notas no eran un estado, la nota era de forma explicativa, narrativa, ¿cierto? Pero ahora con las nuevas normas internacionales se volvió un estado, desapareció el estado de cambio en la situación financiera, ¿cierto? Porque el famoso balance general se llama ahora estado de situación financiera, y el estado de cambio de situación financiera desapareció, eh, pero adiciona a eso el estado de notas, ¿cierto? Entonces, en este documento de 160 hojas de la agencia, seguramente está plasmada toda la realidad contable y financiera de la entidad, ¿cierto? Que lo que se busca es que cualquier persona acceda a él y no tenga, digamos, no quede tan perdido acerca de la entidad, ¿cierto? Porque la entidad tiene, en este estado, tiene todo lo relacionado con las bases de medición, tiene el resumen de la política efectiva y carácter efectivo, el resumen de la política de inversión en instrumentos derivados, de cuentas por cobrar, de préstamos por cobrar, de propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Bienes de uso público, históricos y culturales, recursos naturales no renovables, propiedades de inversión, ¿sí? Es decir, tiene un resumen de todas las políticas contables que pueden estar siendo usadas en la entidad, ¿sí? Y en las entidades, la norma de propiedad, planta y equipo, pues la norma como la más relevante, ¿no? La más relevante, pero también hay que tratar, digamos, de que el registro de la contabilidad no sea tampoco entonces un proceso científico, sino que sea un proceso, digamos, de hacerse a veces la vida fácil, de acuerdo que a la esencia de la entidad, ¿sí? Entonces por hoy terminamos acá. Entonces el viernes estaremos con las demás normas que vamos haciendo. Voy a mandarle al doctor Javier estas presentaciones porque creo que no las han subido, para que las suban a la plataforma. Les agradezco su constancia y su dedicación y su esfuerzo por estar aquí toda la mañana con este servidor. ¿Listo? Gracias, profe. Buena tarde No, profe, para todos. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que descansen. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Igualmente para todos ustedes. Feliz tarde.